tenemos que acordar, o sea, ahí estaban sugiriendo de que sea antes de las 7. ¿Ustedes a qué hora tienen que rendir? Creo que es a las 4, más o menos ese horario. A las 5, profe. A las... Ajá. Y bueno, capaz que el viernes a la mañana, si es que todos pueden, podríamos hacerlo el viernes a la mañana, como para que no tengan drama. En todo caso, vayan pensándolo, cuando estemos por terminar la clase, ahí ya cerramos bien el día. Y Claudia, ¿vos querés decir algo? Sí, viernes 9 de la mañana, excelente. El tema es que a esa hora estamos bien, me parece. Ah, ok. Bien, Margarita, ¿qué nos iba a comentar? Nosotras hablamos sobre el tema de empleo, que es una de las variables macroeconómicas, y su indicador es la tasa de desempleo. Y bueno, el tema empleo está desarrollado directamente con la producción. Si la producción aumenta en el país, el empleo también aumenta. Bueno, las personas que se incorporan al mercado de empleo generalmente ingresan entre los 18 y salen a los 65 años, pero generalmente porque pueden, por ejemplo, en el empleo informal, pueden trabajar a menor edad o también pasarse esa edad. Esa franja etaria que marcaba usted es la población económicamente activa, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede comentar, Margarita? Bueno, el empleo es una de las, es como fundamental para la economía. Ahora yo, Margarita, si querés. Ok. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, escuchamos. Mi nombre es Serpa Micaela. Voy a explicar un poco. En un mercado de trabajo se puede observar que un incremento de la demanda del trabajo hace que los salarios se incrementen y aumente el empleo y se reduzca el desempleo. Y cuando es un decremento de la demanda de trabajo hace que los salarios se reduzcan y aumente el desempleo. Perfecto. ¿Encuentran ustedes algún vínculo o algo que tenga alguna relación con el empleo, si bien otro lo va a abarcar otro grupo, al empleo informal? ¿Ustedes piensan que tiene algún efecto sobre el empleo formal? Normalmente cuando trabajamos con las estadísticas y todo eso del empleo, nos basamos más bien en el tema de empleo formal. Perfecto. Perfecto. Y como en nuestro país el empleo formal es como muy difícil de conseguir, entonces la mayor cantidad de personas trabaja generalmente en empleo informal. Y en Argentina la mitad de los trabajadores son informales. Y a todos una medida de aislamiento nos provoca un gran temor porque dependen de los ingresos diarios, es decir, que viven al día a día. Como marca usted, Micaela, es así, no solo en Argentina, prácticamente en toda América Latina, prácticamente el 54% es empleo informal, desgraciadamente, ¿no? Sí, profe. Así es, profe. Bien. Su compañero no está, Esquivel, si quiere agregar algo. Y si no... Hola, profe. Sí.
Soy Esquivel María, Perdón, compañera, disculpe. Sí, compañera. perdón. Sí. María, ¿quiere agregar algo? Eh, sobre el empleo antes de la cuarentena, antes de que aparezca lo de la pandemia, que en los últimos meses del año de 2019 se notó un gran decremento del empleo a números acá en Jujuy, del 0,5, 0,6 baja del empleo asalariado. Pero en enero y febrero se notó un crecimiento del 0,2 o 0,3%, lo que no pasaba hace casi 2 años. O sea, antes de que ocurra esto de la pandemia y que ocurra lo de la cuarentena obligatoria, había aumentado el empleo asalariado. Y bueno, eso es un dato importante. Bueno, y el coronavirus no hace otra cosa que evidenciar la fragilidad de las condiciones laborales de la mitad de los trabajadores argentinos. Perfecto. Ustedes marcaban de que todo eso, o sea, toda la pérdida esta de los empleos que está generando la pandemia, va a traducirse en un problema grande, ¿no? Para el país y para el mundo, en realidad. Sí, así es, profe. Y todo ese empleo de asalariados pasa muchas veces a la informalidad, desgraciadamente, o justamente a ser desempleados con todo lo que eso significa, con los problemas sociales que trae aparejado, ¿no? Sí, esa parte de las personas que trabajan informalmente son las que están más sufriendo por el tema de la cuarentena. Sí, y en el marco de la Organización Internacional del Trabajo estimó que las consecuencias de la pandemia podrían en riesgo un 80% de la fuerza laboral en todo el mundo. Y mientras que en la Argentina las estimaciones de empleo, las estimaciones es una caída de hasta 340.000 empleos. Así es. Y en el mundo va a haber una caída de lo que es el empleo muy grande, ¿no? En general. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, y si no, pasamos al otro grupo, al grupo de economía informal. ¿Desean agregar algo más, chicas? Profe, Sí. yo, sobre una vista de Jujuy, eh, eh, sobre la cuarentena que acá en Jujuy se había flexibilizado y muchos de los trabajadores, tanto informales como formales, podían volver a su lugar de trabajo. Y bueno, uno mismo ve cómo afectó el empleo esta cuarentena, más en San Salvador, porque muchos mercados y galerías o ferias, como podían volver antes de que se decretara hace pocos días que volvíamos a la fase 1, se ve la vulnerabilidad de las personas y de los trabajos informales. No Así sé. es, así es. Y desgraciadamente el trabajador informal es el que o sea, no tiene cobertura, no tiene asistencia social, es el que más desprotegido está, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, si les parece, pasamos al grupo 17 de economía informal. Si está alguien del grupo 17 para que tome la palabra. Hola, profe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Somos el 17. Bien. Bueno, yo para empezar voy a hablar un poquito de lo que es la economía informal, ¿no? Todos sabemos que la economía informal es esa actividad económica que es invisible al Estado por razones de evasión fiscal, de control administrativo. Uh-huh.
La economía informal es un obstáculo importante para el desarrollo del país, ya que el gobierno al no poder cobrar impuestos, la economía informal acaba financiando sus actividades, aumentando los impuestos de las empresas formales. Cabe rescatar que la mayoría de las personas no pueden acceder a un trabajo formal, como decían mis compañeros hace rato, ya que debido a la insuficiente demanda de empleos y el excedente de trabajadores provoca que la única alternativa de subsistencia sea trabajar en estas actividades, ¿no? También debido a lo que es por ejemplo, el año pasado, el aumento del desempleo en Argentina, ya que fue debido a la destrucción de varios puestos de trabajo vinculados a cierre de fábricas, a las pymes, y eso, bueno, mucha gente quedó sin trabajo, y entonces como que no tenía otra alternativa de que, para poder subsistir, trabajar de manera así informal. Perfecto, perfecto. De todos modos, sí, como bien usted lo marca, por un lado es un problema, por otro lado también, si digamos se saca el trabajo a toda esa gente, son la cantidad de bocas Claro, que... es bastante la proporción de trabajadores informales, y sí o sí, como que uno para abastecerse económicamente tiene que trabajar. Así es. Bien. ¿Quiere seguir hablando alguien más del grupo? Aparte de Natalia. Sí, profe, ya entra un compañero Ajá. y sigue su parte y después voy a seguir yo hablando. Si quiere, continúe usted hasta que... Hola, profe. Ahí está. Ahí está, bueno. Sí, Lisandro. Y no, quería agregar a lo que en comienzo dijo mi compañera, que la mayor parte del empleo informal está en el sector agropecuario, en el sector, bueno, en el sector agropecuario, que serían los peones en el campo, y ahí también entra lo que vendría a ser el trabajo infantil y todo eso. Y después el sector doméstico, que son las empleadas, los empleados domésticos, también están en el sector industrial, y por lo que he leído, el trabajo informal se encuentra en mayor parte en el sector de la construcción, que vendrían a ser los trabajadores que se dedican a ese rubro, que es la mayor cantidad de trabajo informal que tiene la Argentina ahí. Y después, bueno, que eh, ¿y cómo nos afectó, cómo afectó esta pandemia el trabajo informal? Bueno, como ya explicaron, la economía informal necesita de que haya circulación de personas para que se pueda, para que pueda haber un ingreso. Entonces, al haber entrado en cuarentena, no es posible que siga funcionando la economía, porque no hay circulación de personas. Y ahora va a seguir mi compañero. Bueno, ¿cómo no? La crisis del COVID-19, profe, afectó a 1.600 de los 2.000 millones de personas, en todo el caso de la economía informal, ¿verdad? Puesto que al no trabajar y al quedarse en casa, han perdido sus ingresos del trabajo, ¿verdad? O sea, de los trabajadores que deben afrontar una línea y optar por una frase que es hambre o virus. Bien, estos trabajadores tienen poco acceso a los equipos de protección y servicios médicos. Bien, y también podemos hablar de que 8 de cada 10 empresas son informales y que el COVID-19 obliga a cerrarlo.
Por otro lado, los trabajadores de la economía informal que pierden su trabajo o empleo tendrán que recurrir al empleo informal para poder subsistir, ¿verdad? O sea, si estamos diciendo de que la persona perdió su trabajo, que era una persona formal que tenía un trabajo seguro, ¿bien? Y ya no puede recurrir a su trabajo, tendría que quedarse en su casa y poder hacer algo para tener, como se dice en los criollos, tener moneda en el bolsillo, ¿verdad? La crisis del COVID-19 subraya la suficiente necesidad de garantizar una transición de la economía informal a la formal, ¿verdad? O sea, para decir, tenemos tantos informales y hay que hacer algo a futuro, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros para el futuro del COVID-19? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pensamos nosotros como estudiantes? Y bueno, en el caso de nosotros cuatro que somos ingenieros, futuros ingenieros informáticos, y dijimos, hey, están entregando para los trabajadores informales un bonus de 10.000 pesos, ¿verdad? En donde se están inscribiendo miles de personas que son informales. ¿Por qué no utilizamos esa base de datos para el futuro y tener esa referencia de cuánta informalidad hay en el país? Bien, esa fue una de las ideas de nosotros de pensar a futuro, pero ¿qué pasa ahora hoy en día? Con esto del COVID-19, el gobierno no están pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque están pensando hoy en el día, ¿verdad? Para aumentar hospitales, aumentar, hacer frente al hambre, proteger a la familia y a la empresa más que nada. ¿Por qué a la empresa? Porque si la empresa se va a la quiebra, las personas quedan despedidas, ¿verdad? Entonces, eso sería un punto, o sea, mayormente yo creería que en todo el país los presidentes no están pensando a futuro, más que nada están en el presente. Y eso es todo, profe. Está muy bueno ese dato de que por lo pronto el hecho de haber registrado a esas personas que han cobrado los 10.000 pesos crea una base para tener una idea un poco más certera, ya que no se puede registrar el trabajo informal, para empezar teniendo ya una base como para ver qué se puede llegar a hacer o largar algún plan de capacitación o trabajos o algún proyecto emprendedor para ver si se puede llegar a incorporar ese tipo de gente, ¿no? Que hoy está marginada o que no tiene posibilidades laborales. Ustedes saben que cada vez el mercado de trabajo tiene mayores exigencias en la capacitación de las personas y desgraciadamente muchas veces en nuestro país y en nuestra provincia la gente cada vez, por eso digo desgraciadamente, está menos capacitada, ¿no? Cuando el mercado de trabajo cada vez exige más. Ustedes están viendo ahora que todo esto del COVID ha generado toda una nueva forma de comunicarse, de estudiar, de aprender, y eso también abre una nueva brecha o una nueva forma de buscar o de crear nuevos trabajos, pero como siempre se necesita de capacitación para que eso sea posible, ¿no? Desgraciadamente, o no sé, o con toda suerte, necesitamos pensar también que toda esa gente que queda marginada porque no tiene la formación muchas veces o no tiene la oportunidad de trabajo, ¿no? Profesor, disculpe como comentario que yo había escuchado que también esta pandemia es como un antes y un después también en la modalidad de muchos tipos de trabajo, porque muchas empresas se están dando cuenta que por ahí sus mismos empleados pueden ser productivos desde sus casas y no tienen que estar pagando gastos de transporte o lo que sea para que estén todos concentrados en un mismo lugar. Entonces también muchos trabajos quizá van a empezar a ser más de modalidad teletrabajo, que tienen la misma productividad, digamos, al fin. Sí, pasa, sí. Profe, también que quiero rescatar alguno, que en el 2000 se hizo una encuesta así para el trabajo informal y no cambió ni disminuyó, aumentó más que nada el trabajo informal un 2% más,
hasta el año pasado. O sea que si del 2000 hasta el 2019 todo siguió lo mismo, o sea que en ningún momento se disminuyó el trabajo informal. Entonces, más que nada aumentó, y más ahora con el COVID aumenta el doble. Está bueno. También una cosa que es importante destacar, no todas las empresas lo hacen. Recuerden de que hay la responsabilidad social, bueno, eso adelantándonos para lo que va a ser el próximo cuatrimestre, ¿no? La responsabilidad social empresaria, hace en muchos casos, largan programas que permiten a toda esta gente que no tiene forma de llegar a ningún plan de capacitación, darle las herramientas digitales mínimas como para que de alguna forma tengan una posibilidad más de ingreso al mundo del trabajo, porque ustedes ven de que hoy por hoy el tema de la informática prácticamente manejar los conceptos básicos es como la máquina de escribir hasta no hace muchos años. O sea, hoy manejar Excel, manejar Word es prácticamente una condición base para cualquier trabajador, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algún comentario al grupo 17, y si no, pasamos al grupo 20 de políticas fiscales, política fiscal. Yo querría hacer un comentario de lo que estaban hablando recién, que es importante esta visión del teletrabajo, pero también es un arma de doble filo, porque eso también incide o impacta en el empleo, porque muchas actividades se ven afectadas porque las podés hacer desde tu casa, podés pedir por internet, no sé, la mercadería, por ejemplo, para evitar ir al supermercado. Entonces podés, empezás a prescindir de gente, y el avance de esto también atenta contra el empleo. Si nos ponemos a pensar, a medida que avanza la tecnología, las personas se vuelven más prescindibles. Vos por ejemplo, podés ir a cualquier supermercado, no sé, en el Carrefour o en Jumbo seguro en Salta, vos te haces el ticket y no te cobras. Yo creo que por un problema cultural, que no vaya a ser que no pagues o no te pasen todas las cosas por caja. O sea, ya hasta el propio cajero ya se vuelve prescindible. No vayas al banco, no saques o sea, no utilices el cajero humano. Entonces ya no es necesario, se cierran las bocas de pago, por ejemplo, porque te dicen, bueno, está bien, con el avance de la tecnología podés implementar un montón de cosas y todo lo podés hacer desde tu casa, y eso implica pérdidas de fuentes de trabajo en muchos sectores, en donde la tecnología reemplaza a la persona. Entonces, tengas la capacidad que tengas la capacitación que tengas, sos prescindible. O sea, en supermercados grandes como los Walmart, no sé, de acá le echango más, que tienen hasta digitales el tema de los precios, que automáticamente el sistema lo puede hacer y modifica los precios, y ya no necesitas el repositor o la persona que vaya y te ponga el papelito. O sea, gente que no está capacitada para otras cosas, que pueda llegar a hacer ese trabajo. Bueno, es como que con el avance también vas perdiendo fuentes de empleo. Nosotros también nos volveremos imprescindibles ya los docentes. Tal como lo marca Claudia, siempre la verdad que hay como dos campanas, ¿no? Porque por otro lado, si ustedes también entran en internet y empiezan a visualizar lo que es la industria 4.0, realmente está todo automatizado, y el discurso de la industria 4.0 es que la gente cada vez tiene que estar más capacitada para poder sumarse a esos requerimientos, ¿no? Porque la industria 4.0 ya está trabajando armando prototipos, con impresión, con las impresoras 3D, con inteligencia artificial, con robótica. Prácticamente es
la labor humana es cada vez más chica, como lo marcaba la ingeniera. Eso hace de que cada vez las personas que se integren a ese sistema estén cada vez mucho más capacitadas, ¿no? Porque hoy un ingeniero que se integre a una industria de 4.0 está todo manejado, digamos, gran parte está todo automatizado y todo funciona con computadoras, ¿no? Entonces implica tener manejo, un buen manejo de la parte de comunicaciones, de la parte de mecánica y de la parte informática a la vez, para poder sumarse a esto que está marcando los alemanes, que han empezado con esto de la industria 4.0 y que ya lo están aplicando, ¿no? Entonces es como que siempre tenemos dos campanas y tenemos que, bueno, ver para qué lado vamos, ¿no? Grupo 20, política fiscal. ¿No hay nadie del grupo 20? Montaño, Mercado, López Manzano, Farfán Gutiérrez, del grupo 20. Con lo importante que son las políticas macroeconómicas. Bueno, le damos un tiempito más y si no empezamos con la parte que quedaba de inflación. Si quieren hacer algún raconto, la gente del grupo 9. Sí, aquí estamos, profesor. ¿Sí? ¿Yael? Bien. ¿Qué nos comentaría Sebastián? Bueno, tenemos un orden ya preestablecido, pero parece que tiene dificultades los compañeros. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es del nivel de lo más general a lo particular, a lo específico, sí. Vamos a hablar un poco de lo que es la inflación. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que el COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel mundial y ha causado pronunciadas recesiones en todos los países del mundo. Prácticamente está hundiendo la economía mundial en la peor recesión que tuvimos desde la Segunda Guerra Mundial. Y estos efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia, en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional y el turismo, como ser nosotros América Latina, y las exportaciones de los productos básicos, como el financiamiento externo. Particularmente acá en Argentina, la economía va a tener una fuerte recesión, con más inflación y con más déficit. Lo interrumpo un segundito. Sí. Seba, como siempre decíamos en exportaciones, en importaciones, ningún país tiene todos los insumos para poder producir. Siempre necesitamos importar, y en esto de las importaciones, como se han rigidizado todo lo que es la entrada de productos, sin hablar de lo que son los alimenticios, que son justamente los más complejos por el tema de la seguridad alimentaria, pero eso también ha paralizado todo el tema de producción en muchos casos de países que necesitan de materias primas de otros países, ¿no? Claro. Bueno, como le decía, según las perspectivas que nos dan todos los bancos y las consultoras económicas, Argentina va a figurar entre los países que van a salir más golpeados por el tema de los efectos de la pandemia y del COVID. Estamos sufriendo como país muchísimo. Bueno, este es un resumen nomás. Perdón, ¿pero de qué es? ¿Inflación, Sí. Uh-huh. Sí. Ahí mi compañera me tenía que dar pie.
para que hable. Hola, Sael. Buenas tardes, profesor. Disculpa, Seba, tuve un inconveniente. Sí. Bien, perfecto. Buenas tardes, profesor. Bien, mi grupo, como venía hablando Seba, desarrolló el tema de lo que es la inflación en Argentina y también lo desarrolló a nivel global, ¿no? Inflación es una variable macroeconómica. Bueno, a mí me tocó dar lo que es el concepto de inflación, algo corto, mientras que se relaciona con la suba y baja de los precios. Cuando los precios de los bienes o servicios suben, aumenta la inflación, ¿no? Esto se ve reflejado en la disminución del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Llevándolo a la actualidad, Argentina, por lo que está pasando por el COVID-19, Argentina está recaudando menos cantidad de dinero, ¿no? Entonces esto hace que aumente el déficit fiscal y por las últimas medidas que tomó el presidente, solventa estos gastos con la emisión de dinero o también con la emisión de dinero. Esto hace que aumente aún más la inflación, pero a futuro, ¿no? Esto va a traer consecuencias a futuro. Va a haber mucha más pérdida de trabajo, van a subir aún más los precios, va a aumentar aún más la inflación. De esto se relaciona el video. Perfecto, perfecto. Todo eso magnificado en este último tiempo con el hecho de que ha bajado el PBI, cada vez está bajando más por el tema que la producción está cada vez en menor proporción y con la emisión de dinero para poder cubrir todos los temas de sueldos, ¿no? Sí, como decía el grupo anterior, mi compañero, el gobierno está pensando en lo que es ahora, no ve lo que es a futuro. Va a tener consecuencias muy graves eso de gastar dinero, dando planes y planes, sin ver las consecuencias que va a traer. Perfecto. Hola, profe. Sí. Yo vi la parte esta de inflación, la parte histórica. Bien. Y bueno, o sea, lo que sí, la inflación, desde la década del 40 hasta la muerte de Perón, en sí el gobierno que presentó una mayor variación en la inflación fue el de Lanusse. Después también en la época de la convertibilidad, postconvertibilidad, la inflación, o sea, en el periodo de Carlos Menem fue un poco más baja, ese por el tema del 1 a 1. Y bueno, a partir de la Rúa y Duhalde empezó a subir la inflación como... Sí, como en un tobogán, pero hacia arriba. Sí, así. Y bueno, o sea, actualmente por el tema de la pandemia se está agravando la situación. Perfecto. Es así. Perfecto. Bien. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Sí, también con respecto a la... César, bueno, con respecto a la inflación que la generan los... Sí. Tiene sale mal el sonido de César, pobre. Parece. Quería... ¿Se escucha? Sí se escucha, César. ¿Se escucha, César?
Sobre lo que, bueno, a mí me tocó en este ámbito, pues estamos pasando por la pandemia, muy curioso, por así decirlo, para trabajarlo, porque al estar todo encerrado en las empresas, digamos, sin poder abrir y así generar empleo para mejorar la economía, por el tema del coronavirus no se puede. Lo que nosotros decíamos era que, no, como dijo mi compañera allá adentro, esa plata de dónde la saca, digamos. La saca encima de la emisión de No se entiende. la máquina No se entiende lo que dice. Hola, no escucho. No se entiende, no se escucha bien, se entrecorta. Sí, no se escucha. Justo creo que era el del grupo 20. Dice que le falla internet. No hay problema. Si hay problema de conectividad, no hay problema. Bueno, no sé si quieren decir algo más los chicos de inflación como para cerrar. Sí, que comenten algo sus compañeros. Si César Suárez no puede. Ajá. ¿Algún otro compañero de César? Del grupo 20. Sí, profe, era mi compañero César Suárez, no puede hablar por temas de internet. Un comentario es que esto de la inflación no es que se agrava aún más a principios del gobierno de Fernández, sino que esto es histórico, como decía mi compañero. Es un reflejo que no se trata de un hecho aislado, sino es una tendencia secular del Estado argentino, gastar siempre por encima de los recursos, ¿no? Y en este contexto del congelamiento de la economía por la cuarentena, el déficit fiscal se vuelve más grande para el Estado argentino y, bueno, esto agrava la situación, como dije, a futuro. Ese es mi comentario final, profesor. Está bien, es casi como cultural, ¿no? Como dice usted, ya venimos de una historia de inflación y es como que no la podemos cerrar, ¿no? Sí, así es, profesor. Bien. Bueno, no sé si del grupo 20 apareció alguien. Ausente, grupo 20. No, buenas tardes. Bueno, perdón. Estamos acá, me presento simultáneo, estudiante de Ingeniería Informática del grupo 20, estoy con mi compañera Farfán. Buenísimo. ¿Qué nos puede comentar? Sí, perdón. Otro tema que hemos desarrollado es política fiscal. Perfecto. ¿Qué nos pueden decir de las políticas fiscales? Bueno, básicamente la política fiscal es la que se encarga de los impuestos, o sea, habla sobre los impuestos de que se divide a 3 niveles, a provincial, nacional y municipal. Es la medida que el Estado necesita para recaudar fondos. Perfecto. La situación actual del país con el tema de los impuestos que están muy elevados para los emprendedores y que el gasto público es también bastante elevado de lo que es a nivel nación, la situación actual.
Tras la pandemia también podemos agregar que en Argentina subieron demasiado los impuestos, ya que muchas familias no pudieron salir a trabajar. Estos impuestos como renta se van incrementando con intereses y esto perjudica tanto al país como al individuo en sí. Y para un pequeño emprendedor que quiera inaugurar o emprender su proyecto, es bastante burocrático a nivel país y tiene que pasar por casi más de 14 papeles para poder efectuar. Hace pérdida de efectivo y también de tiempo. Perfecto, o sea, todo lo que ha sido recaudación viene en merma, ¿no? Porque todo lo que ha sido impuesto, Sí. el hecho de que mucha gente no tenga ingresos no puede pagar la parte impositiva. Bien. Sí. ¿Y solo eso atañe a la política fiscal? No, también tenemos el tema de obligación. A ver. ¿Impuestos y recaudación nada más? ¿O qué más cosas? También es de estos impuestos y de las recaudaciones donde surge el presupuesto para pagar a los trabajadores estatales. Y también se encargan de brindar servicios no tan directos al pueblo en sí. ¿Qué es la política fiscal? En definitiva. Es como el método que utiliza el Estado para recaudar fondos y distribuirlos en los servicios que el Estado puede brindar, sea salud, sea educación y viene construcciones de obra pública. No es un método, son decisiones políticas, son decisiones que toma el Estado. La política económica en sí, digamos, o sea, No. La política económica es una cosa, la política fiscal es otra cosa. Tienen que ver con decisiones políticas. De acuerdo al presidente, ustedes mismos lo dijeron, y hablando de historia con el tema de inflación y lo anterior y los impuestos y todo eso, ustedes mismos dijeron, fíjense, cada presidente tomó decisiones políticas y encaró el rumbo de su gobierno tendiente a, es decir, presidencia, por ejemplo, ni más lejana ni cercana. Ahora, bueno, estamos atacados por la pandemia, no sabemos en los 100 días, que ya llevamos más de 100 días, obviamente, del gobierno de Fernández, cuáles serán las medidas que toma Fernández. Hasta ahora no lo sabemos. Lo único que vimos de acción fue Vicentín. Lo único, veo yo hasta ahora. Lo demás tiene que ver con el tema salud y la parte de la pandemia. Perfecto. Es decir, que todas las decisiones que está tomando en este momento son para atacar el tema de la salud, que obviamente corresponde al Estado brindar este servicio y la seguridad para la población, para que no entremos en la pandemia, para que no nos enfermemos, etcétera, etcétera. Durante la presidencia de Macri, ¿qué tenía? Había tomado otra decisión y estábamos en un gobierno, digamos, de corte neoliberal. O sea, se daba apoyo a las empresas, no se participaba prácticamente en las regulaciones de los mercados, sino que los mercados trabajaban solos por oferta y demanda, se los dejaba actuar. Presidencia de Cristina Fernández, que también venía de la parte de la presidencia de Néstor Kirchner. Otro tipo de modelo, un modelo más populista, que le llaman. Vamos más atrás, vamos al gobierno de Menem, vamos al gobierno de la Rúa. Fíjense, cada presidente toma su decisión y su gestión de gobierno tiende a eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la política fiscal. ¿En qué va a gastar los recursos? Como ustedes bien lo han mencionado. César Suárez, como bien lo han mencionado, ahora atacamos la salud. También tenemos que atacar lo que es infraestructura, tenemos que atacar infraestructura referida a carreteras, a rutas, escuelas, etcétera. ¿Entendemos? O sea, ese es el enfoque de la política, es la decisión política, es la decisión que toma el gobierno de turno
y va a enfocarse en esas decisiones de corte, como decían, salud, seguridad. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la gente de la parte de seguridad o de armas o regimiento, como quieran llamarlo, de las Fuerzas Armadas, estaban prácticamente desmanteladas. Macri dice, bueno, vamos de nuevo acá en esa época no había ni radares, o sea, nos pasaban los aviones por arriba sin ningún problema. Venían y pescaban los chinos en los mares argentinos sin ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Macri dice, por ejemplo, no controlemos fronteras, mandamos de nuevo los radares, que funcionen, mejoramos esto, no sé, vemos la pesca. Cada uno toma su decisión. Eso es lo que hay que distinguir en una política económica, en una política, perdón, fiscal. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Por supuesto. Bueno, cuéntanos un poquitito más. Por lo menos a nivel nacional, la que se encarga de monitorear los impuestos y todo eso es la FIP. Después cada organismo, el provincial depende del gobierno y de la provincia, y el municipal del municipio. O sea, son los 3 niveles en los que se divide. Las obligaciones que existen 2 tipos de obligaciones, que es los de dar y hacer, y las obligaciones de dar son los de pagar impuestos, pagar tasas, pagar contribuyentes especiales, y para los de obligaciones de hacer es para el monotributista exhibir el lugar de visible de identificación, por lo general es donde trabaja, y el comprobante de pago, presentar declaraciones juradas de impuestos, y cumplir con todos los requerimientos de la FIP. Capacidad contributiva es que cada ciudadano pagará tributos en relación de su poder económico. O sea, dependiendo tu poder económico, vas a pagar lo que corresponda según estos 3 parámetros: patrimonio, renta y gasto. Después, en los impuestos provinciales, las provincias aplican estos impuestos sobre los ingresos brutos. Las tasas dependen de la industria y el área. Los impuestos son pagados a lo largo del año con pagos mensuales o bimestrales. Una pregunta, chicos. ¿Qué les parece a ustedes cuando ustedes pagan impuestos? ¿Cuál es la retribución que esperan del Estado? Yo por el momento, porque estoy en la educación pública, me siento un poco satisfecho, ¿no? Pero... Está bien, está bien. Porque normalmente se pagan los impuestos, pero lo que espera el contribuyente es que el Estado le devuelva en las funciones que usted mencionó recién, en esto de seguridad, justicia, educación y salud. O sea, que cualquier ciudadano que paga el impuesto pueda realmente acceder a todas estas funciones básicas del Estado, ¿no? Que tiene que brindarlas el Estado. Sí, el tema... Usted que dice que se siente satisfecho, ¿usted qué utiliza para ir o para trasladarse a la facultad, por ejemplo? Y bueno, yo uso transporte privado, que es bicicleta, mi medio de transporte. Es tu medio de transporte. Sí. ¿Y por dónde andás? ¿Las calles, las veredas? Sí, ¿Por dónde, exacto. ¿Por dónde circulas? Por las avenidas principales de la ciudad, me imagino que están... ¿Te imaginas si serían todas de tierra? ¿Cómo estarías vos? Y... ¿Entendés? O sea, a eso se refiere con la devolución que hace. Vos decís no necesito o te sentís satisfecho, pero si vos no tendrías hecha la ruta o la avenida, no tuvieras un semáforo o no tuvieras la seguridad para desplazarte, esas son cosas que te brinda la política fiscal. Exactamente, o sea, también di el ejemplo de educación pública, ¿no? Pero, por ejemplo, también me enfermo, tengo sanidad, puedo ir al hospital y me puedo
ser atendido por un médico, que tal vez en otro modelo económico, tal vez no me dé ni la situación económica ni el Estado esté presente. No, correcto. Claro, O sea, son distintas áreas. Claro, no, es que está bien, pero a lo que vamos es que si no existiría esa, o sea, vivir en la Argentina es fantástico, si no pregunta la cantidad de extranjeros que quieren venirse o que se pasan directamente acá a recibir lo que se brinda. Salud y educación gratuita. En otras universidades, en otros países, la educación primaria, secundaria y universitaria se paga, como también la salud y tu misma jubilación. O sea, por eso todo el mundo quiere estar o venir, digamos, a la Argentina o recibir los beneficios que nos brinda a nosotros el Estado, que es un gran sacrificio. A mí me parece excelente que tengamos la educación pública, pero, por ejemplo, que venga un ciudadano, no sé, peruano, mexicano, reciba la educación gratis, ¿y qué le devuelve al país? ¿Qué le deja al país? Ese es el tema. Porque no contribuye en ningún momento. O sea, es eso nada más, por lo menos lo que a mí me hace ruido. Yo no tengo ningún problema que venga. Pero aquí, consumí aquí, trabajá en otros países, por ejemplo, cuando uno toma una beca y se va a otro país, ya sea europeo, mexicano, en cualquier otra parte, si vos sos suponete, de la universidad, no sé, de Guadalajara y estás becado en otro lado, o la universidad te pagó una beca, vos tenés que devolverle a la universidad el tiempo que estuviste afuera y el que te capacitó. O sea, vos tenés que dejarle algo a la universidad. O sea, eso también es una cosa como para pensar, que todos los estudiantes deberían retribuirle algo a la universidad, ya que les dio, por ejemplo, les brindó la oportunidad de recibirse y no pagar una matrícula. Decir, bueno, no, yo voy a colaborar con la facultad cuando me reciba y voy a desarrollar, no sé, un software, voy a mejorar esto, voy a mejorar, por dar un ejemplo. En otras universidades es obligatorio. Claro, en la Universidad de Uruguay. En la Universidad de Uruguay o Paraguay, si no me equivoco, en una de esas dos, cuando los alumnos se reciben deben pagar, no sé, creo que el 5% de su sueldo a la universidad por 5 años para becar a otros alumnos, ya que ellos fueron becados. O sea, están devolviendo lo que se les dio, es una forma de devolver. Pero eso dice que empezó por un proyecto de uno de los alumnos que se recibió gracias a una beca de esa universidad. No me acuerdo si es Paraguay o Uruguay. Marcando un poco lo que marcaba la ingeniera acá con el tema de las políticas públicas, la mayoría de las veces, especialmente en el campo, la gente que explota, por ejemplo, en las lajitas y toda esta gente que explota la soja, está esperando siempre del Estado que cuando ellos hacen los aportes, dan mano de obra, pagan sus impuestos, que el Estado les devuelva en educación, que les ponga un puesto de salud, que les ayude con los caminos. Todo eso son políticas públicas que muchas veces el Estado no está presente. O sea, en muchos casos sí y en otras veces no. O sea, hay muchas... No es tan eficiente. ¿Cómo? No es tan eficiente Claro, o sea, muchas veces hay muchos sectores, especialmente el campo, que da mucho, como bien marcaron en el grupo anterior, en la parte del agro, si bien hay mucha informalidad, pero da mucha parte de obra, y muchas veces esa gente hace su deber cívico, paga sus impuestos, pero no recibe, no tiene una retribución del Estado que les diga, bueno, le podemos retribuir con educación, le podemos retribuir con un camino que les permita sacar la producción, le podemos retribuir con un puesto de salud que les atienda a los empleados que están trabajando en la ruralidad. O sea, el tejido social se conforma cuando hay una retribución a ese deber cívico, y es lo que le da la credibilidad a la gente para que pague su impuesto, porque si yo pago el impuesto y nunca veo que me vuelva de ninguna forma, la gente empieza a descreer y se termina transformando en un moroso. Tal cual, y ahí tratan de evadir lo más pronto posible. Así es, se transforma en un evasor, ¿no? Muchas veces, sí. Así es. Santa Fe hizo una prueba para tratar de mejorar su cobro impositivo en la parte de los inmuebles,
donde a la gente que estaba al día con su pago inmobiliario, les regalaban la vereda, sorteaban 400 veredas. O sea, de todos los contribuyentes que estaban al día con el pago de sus impuestos, sorteaban en todos esos contribuyentes 400 veredas, y al que había sido sorteado le hacían la vereda nueva. El efecto funcionó, pero como siempre tuvo un efecto por unos meses, un efecto multiplicador y ejemplificativo, pero después se desdibujó. O sea, eso también como argentinos muchas veces nos dura el efecto poco tiempo, ¿no? Y bueno, para mí es un sistema económico filosófico muy bueno, pero a veces llevarlo a cabo, dependiendo de quién está del frente, no sé si el frente, pero es difícil que ejecute a lo largo todo el proyecto, ¿no? Así es. También tiene que ver un poco con la sociedad, o sea, con nosotros mismos, que estamos ya acostumbrados a ese tipo de estilo de vida, por así decirlo, de evadir impuestos. Sí. Hace falta un cambio cultural, ¿no? Exacto. Pero claro, donde también haya un ejemplo donde uno tenga la garantía de que pagando el impuesto va a haber una retribución, ¿no? Como bien marcaba también acá su compañero, si bien, como marcaba también la ingeniera, tenemos una educación y una salud que no la da prácticamente otros países que vienen a atender de otro lugar para poder ser beneficiarios con la educación o con la salud, pero por otro lado, bueno, también como país nos falta mucha infraestructura para mejorar el desarrollo, ¿no? Fíjense algo tan simple como fue el caso hace unos años atrás, fue un cantante jujeño que tuvo un inconveniente en Bolivia, que no me acuerdo qué es lo que le había pasado, tuvo un accidente, algo le pasó, que salió en todas las noticias que le cobraron hasta el papel higiénico en Bolivia. $22.000 y transporte. Bueno, se le cobra a la gente, digamos, que viene a usar en nuestro hospital o nuestras... Y fíjense, si no hubieran cerrado las fronteras con Bolivia, en este momento con el tema que explotó Villazón, que está La Quiaca, con esta pandemia, imagínense lo que sería Jujuy el Estado con esta situación. Exactamente. Saturado el sistema. Ya estaría saturado el sistema. Tenemos 100 respiradores para 700.000 habitantes, así que yo creo que más que saboteado, hay muertos en la calle en este momento. Por eso, y el caso índice tuvo 100 contactos, imaginémonos. A ver, tomemos conciencia. Sí, Claro. para hacer un rol predecible. Bueno, ahí está la salud y lo que significa los impuestos, lo que significa en la ciudad cultural, en Perico, en San Pedro, en Libertador, todo lo que son los hospitales de campaña que se han armado ahora para que la gente haga medianamente la cuarentena y que por Dios no se ponga peor, porque en el San Roque no hay más camas, no hay más respiradores. Es así. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Está bien, me parece eficiente los impuestos, pero ¿muchos impuestos está bien o está mal? Es que el sistema responde con la capacidad de producción. Si el país produce, hay muy buena producción, hay posibilidades de cobrar impuestos. Pero cuando el país, la producción es baja, los impuestos van cerrando cada vez más la garganta, que es lo que está pasando ahora. O sea, es lo que está pasando en este momento. También Exacto. puede ser el uso de que se le da a los impuestos, porque con los planes y todas esas cosas, hay mucha gente que cobra planes pero no paga impuestos. Sí. O sea, siempre todo lo que sea efecto de demostración tiene consecuencias, digamos. Es cierto lo que marca cómo se distribuye toda la esquema de riqueza, también es otro. Bueno, están las políticas públicas, como marcaba acá también la ingeniera. El sueldo de los funcionarios públicos.
también, que es muy elevado a comparación de un profesor, de un maestro, que es más necesario. ¿Querés un apunto? Bueno, hace muchos años, en el siglo pasado, en el siglo XX, en el siglo pasado, los cargos de concejales, diputados, eran honoríficos, por eso se llamaban cámara, y nosotros también, ojo, los consejos académicos eran honorable consejo, honorable cámara de diputados, honorable cámara de senadores, porque era un honor pertenecer, un orgullo, y uno lo hacía porque quería y no recibía sueldo. Pero en el momento en que deje de percibirse, yo no sé si vamos a tener tan... Si no me equivoco, no me acuerdo, pero tuvimos un vicepresidente que, como estaba en la Cámara y en el Congreso Honorífico y terminó vendiendo estampitas en Plaza de Mayo, que no me acuerdo el nombre, se implementó ese proyecto de ley, bueno, y que lo aprobaron para que todos los funcionarios públicos cobren sueldo. No me equivoco, no me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, la presidencia pasada, el presidente anterior, Macri, su sueldo iba a un fondo fiduciario, no cobraba sueldo. Está bien, es rico, no necesita, pero hay gente que se ha enriquecido con sus cargos. Esa es otra historia. Bueno, no tiene nada que ver. Listo, chao, corte final. Derivamos la charla en otro lado. Bueno, esta fue nuestra presentación. Así es, está bien. Bueno, como habíamos quedado, no sé si cerramos ahora ya directamente y quedaríamos para el viernes a las 9 de la mañana, estaríamos tomando el parcial, y el lunes que viene estaríamos haciendo el repaso de micro y de macro, o en líneas generales un paneo para que ustedes focalicen mejor y puedan estudiar, bueno, ya vayan estudiando, ya dijo la ingeniera que ya hay material cargado como para que vayan leyendo, pero el lunes les daríamos como un paneo general para que se puedan preparar mejor para el día viernes. Perfecto. Profesor, disculpe, ¿qué pasa con los grupos que no tuvieron tiempo de exponer o que no nos dieron para exponer? No hacemos tiempo de los que han mandado el trabajo y han cumplido, bueno, no hacemos tiempo de que puedan exponer todos, digamos. Desgraciadamente, hubiéramos deseado que antes del parcial, pero si quieren, no hay ningún problema. Seguimos los encuentros los lunes. Claro. Digamos, o sea, toda esta parte de macro que se hizo fue como para que ustedes mismos, entre ustedes, al compartirse estos temas, vayan adquiriendo un poco de conocimiento, que también obviamente va al parcial. Obviamente que hay temas que han quedado sin ser tocados, y por eso es que nosotros el lunes hacemos el paneo general, tanto de micro como de macro, cosa que todo lo que se hizo en el MOVIT, que correspondía a la parte de microeconomía, se concrete, porque hay algunos grupos que, bueno, se les hicieron las devoluciones correspondientes, algunos tenían que rehacer, otros se habían dado algunas confusiones o algunas pequeñas observaciones, por eso es que nosotros cerramos de esa forma. La parte de micro, hacemos el resumen, y el macro también el lunes 29. Obviamente que no llegamos hasta la finalización digamos, del parcial con todos los videos, pero bueno, sí podemos seguir con las exposiciones. Con tal tenemos hasta fin de año, chicos. Y si no sé si seguiremos de esta misma modalidad. Así es, pero creo que lo que marcaba Claudia, realmente creo, y ha quedado demostrado por los trabajos que han hecho, por los videos que han hecho, que esto es realmente un ejercicio intelectual, porque marca la complejidad de la macroeconomía, porque cada uno que ha tenido que abordar un tema se ha dado cuenta que cada tema es un mundo aparte, y que cada tema está vinculado con todos los demás. Entonces, creo que el solo hecho de poder abordarlo para presentarlo en forma grupal ya ha sido todo un trabajo intelectual, ¿no? Que ha quedado marcado con los distintos videos que han podido elaborar.
Bueno, si no da para más, estaríamos cortando, chicos. Nos estaríamos viendo, si Dios quiere, entonces el próximo lunes para hacer ese paneo general. Vayan leyendo, no se queden, vean todo lo que puedan ver y el lunes entonces vemos el paneo general para que estén mejor preparados para el día viernes. ¿Mm? ¿Quedamos así? Ok, profe. Sí, están algunas consultas y sí, sería por la página. Después lo vamos a ver bien, el lunes les vamos a comentar bien cómo lo vamos a hacer. Ya de todas formas en la página está publicado el día, la hora, los temas. Perfecto, ingenieros. Bien. Bien. Un gusto, chicos. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, el lunes. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. profe.